¿Qué tal? Nos encontramos nuevamente en Salud Infanto-Juvenil y hoy estoy con una linda remera que me presta Albán, que es en Soler 173. Miren qué buena, con unos brillitos de la Torre Eiffel y lo característico de la bicicleta, que se anda mucho en París, una hermosa remera con una caída que incluso para las más gorditas como yo tapa la pancita. Así que pueden visitar Albán, que tiene muy lindas remeras para esta época. Y hoy estamos con el doctor Daniel Fuerte, que es cirujano y especialista en cirugía general y a su vez se dedica a flebología. Así que vamos a hablar de varices. No se vaya porque ahora hablamos de varices. Auspicia este programa Asociación Médica de Bahía Blanca, cumpliendo 99 años, y sus dos hospitales, Privado del Sur y Hospital de la Asociación Médica Felipe Glasman. CIS Ortopedia, San Martín 448, teléfono 454-5030. CIS, calidad en ortopedia. Bueno, estamos acá con el doctor Daniel Fuerte, que es cirujano y a su vez flebología, es la especialidad en la que, de cirugía en la cual se dedica. Para preguntarle, ¿qué es una varice, Daniel? ¿Cómo te va, Susana? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Bueno, una varice es una vena, ¿sí?, que está enferma, que alteró su forma, ¿sí?, se convirtió en una forma como si fuera una forma gusanada, como para que sea más claro, y que ha roto sus válvulas en su parte interior. La circulación venosa generalmente lo que hace es transportar a través del sistema venoso profundo por debajo de nuestros músculos en los miembros inferiores y llevar al sistema venoso superficial, el cual tiene más válvulas, la circulación hacia la parte cardíaca. Cuando esas válvulas se rompen, ¿sí?, la vena se empieza a deformar. Primero vamos a tener lo que es la insuficiencia venosa. Lo más frecuente es la insuficiencia venosa superficial. O sea, aquellas venas superficiales que se rompieron y que se ven a través de la piel. Y eso lo que tratamos de hacer es estudiarlo con ecografía, ¿sí? Eso se hace un ecodoppler para que nosotros podamos tener la idea de cuán rota y qué tipo de circulación está generando. Después lo que generalmente consulta la gente es por esa varice que se ve, por esa vena tortuosa que se ve a nivel de la piel. Y esa vena tortuosa que generalmente tenés en la piel es lo que llama la atención, cuando el paciente, teniendo antecedentes familiares, tendría que ir antes a la consulta. Acá justamente estamos mirando unas figuras y acá alcanzamos a ver una de esas venas dilatadas. Sí. Y acá ya no son venas dilatadas, sino que estas, ¿cómo se llaman? Esas arañitas. Telangiectasias. Ajá. ¿Sí? O arañitas vasculares, como comúnmente se conocen. Generalmente las telangiectasias son dilataciones que se encuentran en el espesor de la piel, son pequeñas venas del espesor de la piel, que dependen habitualmente de una vena que llamamos epifacial, que es un poco más gruesa. Cuando esa vena tiene alterada su circulación o su forma, lo que va a hacer es generar telangiectasias. Otra forma de que se generen esas telangiectasias son en la adolescencia, cuando tienen la menarca, unos años posteriores, a los 15, 16 años, habitualmente en cara externa de muslos, se observan y se exacerban, aumentan más en cantidad cuando ingieren anticonceptivos. No, mira vos. Sí. O sea que la ingesta de anticonceptivos puede dar esas varices chiquititas o telangiectasias. En líneas generales pueden ayudar a promover eso. Ajá. Y por otro lado, los anticonceptivos, bien conocido, que en pacientes que tienen varices muchas veces pueden llegar a exacerbar más la enfermedad y pueden llegar a generar trombosis venosa, ¿sí? Por eso generalmente cuando ocurre el episodio de trombosis se suspende el anticonceptivo. Y cuando hay una herencia muy fuerte y vemos que generalmente por ahí son de distribución hormonal, tratamos de que lo charle con el ginecólogo. Una de las preguntas que siempre uno escucha dice, yo tengo varices internas. ¿Hay varices internas solas? Habitualmente lo de varices internas es lo que hablamos al principio, la insuficiencia venosa superficial de dos grandes ejes de los miembros inferiores, ¿no? Que son las venas afenas.
vena safena magna o vena safena interna, que le llamamos antiguamente, y la vena safena parva o vena safena externa. Eso es cuando no se ve. Entonces, ¿cómo nosotros lo observamos? Hoy cada flebólogo en su consultorio tiene un ecodoppler, por el cual puede ver si esa paciente tiene esa varice interna, que no es nada más ni nada menos que la rotura de una válvula y la formación de insuficiencia. O sea, el flujo de sangre se invierte. Eso se llama reflujo. Pero la vena superficialmente no se ve. Más tarde se va a generar la varice o la dilatación de esa vena o de las venas que dependen de esa principal. Entonces, eso es a lo que antiguamente se le llamaba varices internas. Cuando la persona tenía una insuficiencia venosa del sistema venoso superficial de las piernas, ¿cierto? ¿Y qué síntomas genera? Porque una cosa es lo que uno ve, otra cosa es la insuficiencia venosa que no se ve, pero ¿qué síntomas puede tener la persona? Lo característico es pesadez. Y digo más pesadez, el dolor va asociado, obviamente. Digo más pesadez porque es bien característico de la insuficiencia venosa. El dolor muchas veces nos tenemos que retrotraer un poco a la patología de miembros inferiores, lo cual nos llevó a estudiar también otros componentes de los miembros inferiores, la parte articular, la parte muscular, la parte tendinosa, la parte neurológica, y hacer el diagnóstico diferencial. Pero sí es claro la pesadez, tanto en la insuficiencia venosa como en la insuficiencia linfática, ¿no es cierto? Más el edema, obviamente, que tiene el paciente, ¿no es cierto? El edema, para traducir, para que la gente entienda, Sí. Es lo que se hincha. Es lo que se hincha, es la acumulación de líquido, exactamente. Y con respecto a que vos hablabas un poco de la trombosis venosa, ¿la trombosis qué es? La trombosis es cuando se generan dentro de la pared de la vena coágulos. Puede ser profunda, en las venas que están por debajo de la parte muscular, o pueden ser en forma superficial. Cuando hablamos de trombosis venosa superficial es la famosa flebitis, que generalmente relacionan tanto el profesional que la ve primeramente como el paciente. Entonces, lo que va a ver el paciente, y ahí es observable, es un cordón de color rojo, ¿sí?, indurado, que genera dolor en la parte superficial. No así la pierna hinchada, como si fuera una trombosis venosa profunda. Esa trombosis venosa superficial es lo que habitualmente, en líneas generales, está asociado un poco a la toma de hormonas, lo que hablamos hoy. Sí, pero es característico de eso. Bueno, vamos a una pequeña pausa y no se vayan porque vamos a hablar sobre trombosis venosa profunda y úlceras. ¿Qué riesgo tiene? Así que no se vayan. CIS Ortopedia, San Martín 448, teléfono 454-5030. CIS, calidad en ortopedia. Auspicia este programa Asociación Médica de Bahía Blanca, cumpliendo 99 años, y sus dos hospitales, Privado del Sur y Hospital de la Asociación Médica Felipe Glassman. Bueno, seguimos acá con el doctor Daniel Fuerte, flebólogo, hablando sobre trombosis venosa, y ahora le vamos a preguntar un poquito cuáles son los riesgos de una trombosis venosa, porque no es solamente lo que se ve en la pierna y que tiene, digamos, una connotación estética, ¿no? El riesgo mayor que tiene la trombosis venosa es la complicación de esta misma no tratada, que es el tromboembolismo pulmonar, sobre todo de la trombosis venosa profunda. Pasado en limpio es cuando el coágulo, ¿sí?, que se encuentra alojado en el sistema venoso profundo, se escapa o sube a través de la circulación hacia la circulación pulmonar, produciendo la obstrucción de esa circulación pulmonar y la disminución de la ventilación del pulmón, ¿no?, afectado, que puede ser catastrófica, puede ser fatal, mortal, o puede llegar a ser, digamos, de internación y control en terapia. Lo que generalmente nos sucede con eso es que es mortal. Entonces, bueno, pacientes con insuficiencia de miembros inferiores, chequearse, observarse, ver al especialista. El otro riesgo que tiene es, y a un porcentaje muy bajo, un 2%, 3%, es la gangrena de la vena, que también es del sistema venoso profundo, que también es una patología de alta tasa de mortalidad. Y después nos vamos a encontrar con que si no ha pasado ninguna de estas,
pueden volver a repetirse episodios de trombosis venosa profunda. Esos episodios de trombosis venosa profundas nos llevan a que se empiece a deformar el sistema muscular que nosotros encontramos en la pierna, ¿sí? ¿Y esto a qué nos lleva a largo plazo? A la atrofia, a la hipotrofia del tejido que nos encontramos en la pierna, del tercio inferior, a la hipertrofia del músculo, ¿sí? Y nos podemos encontrar con úlceras por trombosis, por insuficiencia venosa del sistema venoso profundo. También nos podemos encontrar con úlceras del sistema venoso superficial, ¿sí? Por eso la patología venosa hay que tratarla antes de que ocurran estas dos contingencias importantes. Bueno, y acá entramos en el capítulo del tratamiento. ¿Cómo tratamos a la insuficiencia venosa superficial, la insuficiencia venosa profunda, la trombosis? Vamos a hacer un popurrí de tratamiento. Sí, generalmente la insuficiencia venosa superficial, que es lo más frecuente que vamos a encontrar, paciente joven o paciente añoso, sin lesión extensiva del sistema venoso profundo, las opciones van a ser la cirugía. Cirugía hoy, el gol estándar, digamos, de la cirugía es la cirugía láser. ¿Por qué? Por la menor cantidad de complicaciones, la estancia rápida que tiene, la disminución del dolor posoperatorio en el paciente y la disminución de la recidiva, ¿sí? Explica qué es la recidiva. Cuando vuelven otra vez vuelven otra vez sobre el mismo sector una vena varicosa. Sí, una vena varicosa de similares características, exactamente. Porque la vena que se extrajo, pero sí hay fuerzas, digamos, fisiológicas que lo que hacen es generar nuevas varices. Entonces disminuye mucho la vuelta de las varices otra vez. Después nos vamos a encontrar con la microcirugía para aquellas varices superficiales que no están relacionadas con el sistema venoso superficial principal. Después nos vamos a hablar un poco de lo que son los esclerosantes, que son inyecciones de una determinada sustancia para disminuir la cantidad del capital venoso que no está bien funcionante en la pierna. Eso es del superficial. Del sistema venoso profundo, hoy son muy escasas las cirugías, que generalmente eran para solucionar el problema de las válvulas, para arreglar las válvulas. Se hacen cada vez menos. Sí, lo que tiene que tener es una alta atención fisiátrica y la atención de las varices del sistema venoso superficial. En resumidas cuentas, cirugía y esclerosantes. Fisiatría y deambulación del paciente. El paciente no tiene que estar quieto, el paciente con varices. Tiene que disminuir su peso. Son un tratamiento higiénico dietético general. Hoy el flebólogo generalmente no se focaliza solamente en las piernas, sino en todo el contexto del paciente, que es lo importante. Lo que charlamos recién hace un rato del tema Tiene que ser inter y multidisciplinario. Multidisciplinario, tal cual. Y una de las preguntas, vos decís fisiatría. ¿La fisiatría en qué consiste? La fisiatría son drenaje linfático manual, hacerlo, movimientos, kinesioterapia, todo aquello que promueva, digamos, el movimiento y la rehabilitación del músculo en el paciente, ¿sí? Porque son grandes músculos que se generan en la insuficiencia venosa profunda, grandes músculos sin tonismo, prácticamente. Y toda esa piel es una piel indurada, muy acartonada. Entonces todo ese tratamiento tiene que estar al pie del paciente. Y otra de las preguntas es, cuando uno, justamente vos decías, eso de la piel acartonada, que es la acantosis, digamos, ¿no? Sí. ¿Eso se produce en qué momento? Porque muchas veces uno lo ve ya gente mayor. ¿Se produce en gente joven también? Gente joven se produce. Gente joven, 50, 40. En el espectro tenemos de todas las edades. ¿Qué es más frecuente? Después de los 45, 50 años. Aquellos pacientes que generalmente hay un tabú, hay un folclore también con las varices, y no se hacen ver, es ese folclore de decir van a volver, el médico de antes recomendaba no operarlo, es transmitido en las abuelas al resto de la familia, no te dejes tocar las piernas. Y un poco para que la gente sepa, ha cambiado la flebología hoy, ya con los métodos complementarios de estudio y con la capacitación de los mismos profesionales. Pero la hipodermitis, lo que me decías vos, es frecuente en pacientes jóvenes no tratadas y pacientes añosas más todavía, obviamente. Y sobre ese terreno se genera la úlcera. Y otra de las cosas, es importante la sequedad de la piel, porque muchas veces hay gente que tiene predisposición a tener más seca la piel, ¿no? Sí, totalmente. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres, y los hombres nos cuesta un poco, pero bueno, también les insistimos que se hidraten las piernas, ¿no? Los miembros inferiores. Y sí, digamos que la piel se reseca, hay una atrofia de la piel más después de los 45 años, que hay que hidratarla permanentemente. Y otra de las preguntas, ¿las varices son hereditarias? Tienen herencia.
las varices tienen herencia. De algún grupo familiar siempre tienen herencia y son más frecuentes en la mujer que en el hombre. ¿Sí? La proporción es más alta en mujeres que hombres. Y con respecto a las medias de descanso, ¿sirven o no sirven? Sirven la media de descanso, disminuyen, lo que van a hacer es disminuir el capital venoso insuficiente y esa circulación restaurar ese sistema venoso profundo. Entonces ahí que están las medias de 3/4 o medias de pierna completa o los cancanes, tanto para las embarazadas como para el paciente convencional. Y otra de las preguntas es que generalmente uno lo da para los posoperatorios y entonces te dicen, ¿qué factor de compresión? Yo no sabía que las medias tenían factor de compresión de 8 a 15. ¿Cómo se maneja eso? ¿Hay algún tipo de... ¿Es por el tamaño? ¿Es por la presión? ¿Es por el grosor de la media? Es por la presión. Es por la presión que ejerce, fundamentalmente eso. Y... A ver, compresiones de más, porque esto hay que tenerlo en claro. Compresiones de 8 a 15 no sirven. Tienen que ser compresiones mayores de 15, o sea, de 15 a 20 hacia arriba. Pacientes que van a precisar más presión, depende de la patología que tengan, ya sea venosa o linfática, y pacientes que van a requerir la presión estándar, que es de 15 a 20, 18 a 22. Sí, pero sí sirven totalmente. No, porque eso también me gusta. Uno muchas veces para prevenir en cirugías ortopédicas, dice, bueno, que hay un riesgo de trombosis, use una media de descanso en vez de la venda elástica. Entonces, por eso quería saber cómo era el factor de presión. Sí, en cirugías ortopédicas hay una característica habitual que es el edema. Siempre va a haber edema. Por 6 meses a 1 año va a haber edema. Y es linfedema, no es un edema por ahí tanto venoso. He observado mucho eso. Y ahí sí, claro, usar las medidas de compresión elástica, ni hablar eso. ¿Y qué es lo que pasa con los viajes en avión y las varices? Porque es otro problema. No haré una trombosis venosa porque tengo varices. ¿Puedo viajar en avión? ¿No puedo viajar en avión? La trombosis venosa la puedo hacer en cualquier lado. Como sabemos, en medicina nos basamos por estadística y riesgo del paciente. O sea, paciente con una gran insuficiencia venosa, por decirlo de alguna forma, un grado 2, en adelante tendría que tener, con insuficiencia profunda o superficial, lo que tendría que tener siempre son compresión elástica durante el viaje, dependiendo también del tiempo de viaje, de permanencia arriba del avión, y hacer una profilaxis con enoxaparina, ¿sí? No con aspirina, sino con enoxaparina. Pacientes de menor riesgo, por ahí con aspirina podrían estar muy bien. O sea, igual que nosotros hacemos la prevención en las cirugías ortopédicas, se puede hacer la prevención para viajar en avión muchas horas, digamos. Totalmente. Son pequeñas inyecciones que se dan en el pliegue del abdomen y con eso disminuimos el riesgo muchísimo. Y otra de las preguntas, ¿hay chicos con varices? Sí, hay chicos con varices, con síndromes, Klippel-Trenaunay, por ejemplo, donde vemos la alteración ósea y vamos a encontrar al paciente con varices. No es la consulta frecuente. Sí, pero sí hay chicos con varices claramente y hay que seguirlos de cerca, obviamente. Y otra del tema de que vos decías un poco de tratamiento, hay un problema que por ahí les da miedo con el tratamiento esclerosante. ¿En qué consiste bien el tratamiento esclerosante? El tratamiento esclerosante son inyecciones de una sustancia que se llama polidocanol, en líneas generales es lo que utilizamos. Es un alcohol, se inyecta a distintas, depende del tamaño de la vena, se inyecta a distintas concentraciones. Y lo que va a generar adentro es una inflamación de la vena. Se genera la telangiectasia es lo más frecuente. Se genera una inflamación de la vena y después de esa inflamación va a cambiar de color. Posteriormente al cambio de color va a haber una disminución del capital venoso que estamos tratando. Se trata simplemente de eso. Pacientes, por supuesto, que tienen fobia a las agujas no es recomendable, bajo ningún punto de vista. Hay otras cosas, como puede llegar a ser el láser, por ejemplo, para las telangiectasias. Y después lo que se está tratando hoy es con EcoFoam, es con ecografía, visualizamos la vena varicosa y se tratan hasta insuficiencia venosa de safena. O sea, se esclerosan safenas, ¿sí? Y andan muy bien esos tratamientos, realmente. Y otra de las preguntas es, ¿qué pasa con los traumatismos y las varices? Porque muchas veces vemos a alguien que se golpea, tiene una vena tortuosa y eso genera por ahí una hemorragia de cierto tiempo hasta que se produce la coagulación, ¿no? Sí, generalmente lo que va a producir más que nada con el traumatismo es la rotura y la contención con un hematoma, ¿no es cierto? Si el traumatismo es muy brusco, por supuesto. Pero otra de las cosas que puede llegar a producir es una trombosis. Golpeamos la pared, rompemos la pared y se activan los mecanismos de coagulación dentro de la vena. Entonces genera una tromboflebitis.
Claro. ¿sí? Traumática. Y con respecto a las flebitis, ¿se pueden infectar? O sea, porque uno a veces habla de flebitis y el paciente dice, no, pero no necesito un antibiótico. Es verdad, no precisa antibióticos. Cuando es una tromboflebitis, no. Nosotros vamos a encontrar tumor, dolor, rubor y calor, ¿sí? Que se asemeja a la tetrada de Celso para las infecciones. Entonces nos quedamos con ese concepto y le damos antibiótico. En realidad no es necesario, porque es una inflamación solamente que se produce en el sector donde la vena está trombosada. Esto es cuando es superficial, que se ve y se palpa. Y no se le da, se da analgésico, frío, compresión elástica y que el paciente camine. No dejarlo en reposo. Inclusive con las trombosis venosas profundas no está recomendado el reposo prolongado. ¿Sí? Eso lo hacíamos antes, se hacía antes, hoy no. O sea que es beneficioso que practiquen deportes. Totalmente. Por lo menos actividad física. Por lo menos actividad física. Sí, ya deporte implica otra cosa. Pero actividad física por lo menos. Caminar, mínimamente. Mínimamente. Y andar en bicicleta también. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Daniel, y te esperaremos en un próximo programa porque de este van a surgir un montón de preguntas, entonces las vamos a agendar y te vamos a citar de nuevo para que las respondas. Cómo no, cuando guste. Muchísimas gracias y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado y esperemos que todas estas indicaciones les sirvan para prevenir enfermedades y que lleven a sus hijos y ustedes mismos a las distintas consultas. Muchísimas gracias por estar ahí y nos veremos la semana que viene en un próximo programa de Salud Infanto Juvenil.